Cordial saludo para todos. Les habla el profesor André Felipe Cruz Roa. En el curso de Dendrología, en la tutoría 1, se abordarán temas relacionados con una introducción a lo que es la clasificación de las plantas. Un factor importante para poder desarrollar dentro del curso sería trabajar las partes de las herramientas digitales que vamos a usar dentro de la dendrología aplicada. Una de esas cosas que por favor dejo en evidencia en la tutoría número 1 es el desarrollo de la descarga e instalación de estas apps como Plant Snap, Plantum, iList, iNaturalist, Leaf Snap, Picture This and PlantNet. Esas han sido unas aplicaciones las cuales tienen un buen desempeño para realizar una determinación preliminar con la dendrología práctica que hemos llamado. Dentro de su formación profesional van a encontrar que, es decir, vamos a encontrar la ruta metodológica para llegar a la corroboración y a tomar datos en campo de una planta. Entonces, nos apoyamos en este tipo de inteligencias artificiales con el fin de tener una determinación preliminar. Una siguiente parte, por ejemplo, que es muy importante, es abordar los conceptos clave sobre los herbarios digitales. Uno de ellos, y que es y será compartido, son los herbarios de Tolí, de la Universidad del Tolima, como fuente de información primaria para corroborar lo que nosotros vemos en campo, el árbol que estamos viendo, los resultados que nos da la aplicación y por segundo modo, el desarrollar estas corroboraciones. Y por supuesto, un proyecto de herbario virtual con muestras dendrológicas del Instituto Alexander von Humboldt y la Universidad del Tolima, en un repositorio de la plataforma Global Biodiversity Information Facility, en la cual pues estará contemplada dentro de la tutoría número 1. Vayan realizando unas exploraciones al respecto. Entonces, supremamente importante que vayan avanzando la construcción de un trimmer para que ese trimmer sea una herramienta práctica para tomar muestras dendrológicas en campo. Ese es un trabajo en CIPAS que fue socializado durante el acuerdo pedagógico para ser abordado en la tutoría número 3. Y por supuesto es importante que ustedes tengan una inmersión en la carrera que ustedes están estudiando, esa relación del bosque, suelo y agua, explorando sus interacciones, una excelente lectura del profesor Blanco en el 2017. Ese artículo científico realmente aporta conceptos y visualización de la importancia de los árboles en este tipo de ecosistemas y lo importante que son para la sociedad. Así que dentro de este curso vamos a abordar primeramente las generalidades de la dendrología aplicada. En esta unidad 1 abordaremos temas como la morfología vegetal no floral, parte de su composición de hojas, cortezas, si las coberturas de la planta como las hojas, las ramas, tienen algún tipo de lenticelas principalmente. Pubescencia relacionado con las hojas, esa disposición de rugosidad de las hojas, qué pubescencias tiene, al igualmente en incidencia de la luz solar, si tiene puntos translúcidos las plantas, eso es supremamente importante. Definir también lo que son las espinas, que se caracterizan porque una espina del tallo desprende una parte de ello, ¿sí? Con un ejemplo de ello son las rosas. Y por otro lado, los aguijones, que cierto existen tipos de árboles que han evolucionado y dentro de su fuste van creando una serie de aguijones, el cual cuando se desprende únicamente se desprende el aguijón. Eso lo podemos encontrar en algunas ceibas, ¿sí? Acá en territorio local. Otros son las hojas, lo que son hojas modificadas, las cuales se hacen parte de la estructura foliar. Y por supuesto, macerar con las propias manos las hojas, las ramas o parte de la corteza son, o flores tienen una incidencia directa para identificar la planta a nivel práctico en campo.
Entonces, estas particularidades hacen parte de una clave o una metodología general para abordar esa clasificación morfológica vegetal no floral de las plantas. Así que muy interesante que ustedes identifiquen y conceptualicen que la dendrología es una rama de la botánica que se ocupa del estudio de las plantas leñosas. Es decir, nuestra profesión se enfoca mucho en árboles y arbustos. Como ustedes lo pueden identificar, el árbol, su tallo es grueso y duro. Se llama tronco y de ahí nacen sus ramas. Es supremamente importante. Su forma, su dendroarquitectura. Esos árboles son de gran tamaño. A diferencia de un arbusto que tiene unas particularidades muy puntuales. El tallo es un poco más fino, puede ser leñoso, pero más fino. Y es duro en su contextura. Sus ramas nacen del suelo. Esa es una primera característica. Que los árboles por lo general, sus ramas nacen en las partes altas del fuste. Ya los arbustos son un poco más cercanos al suelo donde se ramifican. Y por último lado están las hierbas, que su tallo es muy fino y delgado, o sea, no tiene como una leñosidad y son muy pequeñas, ¿sí? Hierbas, cierto tipo de herbácea o por otro lado dentro de un bosque o en los campos agrícolas y forestales, un tipo de arbences, son plantas no leñosas. Entonces, para que ustedes puedan identificar, la dendrología se centra sobre todo en peces de importancia económica del punto de vista de nosotros, examinándola desde el punto de vista sistémico. Te recordemos que algunos árboles pueden ser más importantes por los frutos que dé y el hábitat para la fauna que habita relacionado con este árbol. Y por otro lado, el factor fitogeográfico. Entonces, de los diferentes ecosistemas dentro de nuestro contexto territorial, en algunos lugares, por ejemplo, cerca a un páramo, es muy característico evidenciar un cierto de vegetación. Esa vegetación tiene hojas más oscuras, los colores oscuros, digámoslo, no reflejan tanta longitud de onda, más la retiene, es decir, para la cuestión térmica, el calor, unos colores más verde, oliva, oscuros, de las hojas de esa vegetación, pero el porte es mucho más pequeño, el crecimiento es más lento. Y uno de los principales exponentes de estos ecosistemas fitogeográficos, por ejemplo, los frailejones, es supremamente interesante. Ya cuando vemos en el bosque montano, montano bajo y lo que ya conocemos como bosques secos, tropicales y muy secos tropicales, existen diferentes características de cada uno de ellos. En un bosque montano, montano bajo, podemos identificar árboles de mayor porte, tanto con lo que conocemos como maderas blandas y duras, tienen una buena adaptación. Es supremamente importante. Pero en los bosques que se encuentran en la categoría secos y muy secos tropicales, en ellos es diferente el comportamiento. Han desarrollado evolutivamente espinas para proteger su área foliar, sus hojas, para realizar la tasa fotosintética. Entonces, de esta forma es que los bosques secos tropicales realmente tienen una importancia significativa porque son los de mayor peligro o por lo que se encuentran ubicados en zonas productivas, planas, de fácil mecanización. Entonces se ha aumentado la frontera agrícola, cortando la capa o la cobertura natural y forestal. Entonces esos bosques son muy particulares. A un caso similar también ocurre con este tipo de plantas xerófitas, las cuales viven en extremas condiciones, por ejemplo, un déficit hídrico, las cuales son, por ejemplo, los cactus. Entonces, en cada geografía existe una especie de árboles adaptados a esas condiciones y lo que conocemos que un frailejón no va a estar ubicado geográficamente en un bosque seco, ni un árbol espinoso, por ejemplo, adaptado a las condiciones secas, vaya a estar ubicado cerca de un páramo o a un volcán nevado, como lo hablemos acá en Colombia, en la cordillera central. Entonces, eso es un tema supremamente importante porque el árbol en dendrología se estudia en su geografía, dónde está ubicado. Entonces, algunas especies van a ver en diferente geografía
y no van a repetirse en otras geografías. Es muy interesante para poderlo abordar. Pero también en aspectos anatómicos, entonces se estudia también la madera en su comportamiento anatómico, estructural y fisiológicos relacionados con su crecimiento, en relación con el crecimiento del tronco y la producción de madera y aspectos ecológicos de su crecimiento. Entonces podemos ver que algunas especies se adaptan, mas no es su zona óptima de vida. Entonces, esas son cuestiones interesantes por abordar. Así que tienen que tener unas diferencias. El árbol tiene más o menos en altura, supera los 3 metros de altura. Entonces, cuando nosotros hacemos una medición en campo, ya podemos identificar una primera particularidad de acuerdo a su altura. Los arbustos van entre 3 metros y 50 centímetros. Arbustos hay muy pequeños, hasta ornamentales, ¿no? Podemos identificar. Las hierbas, por lo general, menos de 0,5 metros. Eso es supremamente importante abordar. Y por otro lado, en su estructura, los árboles tienen un tronco leñoso, una copa que puede ser muy amplia, una capa muy en forma de sombrilla, ¿sí? Así es como se define a nivel dendroarquitectónico. Los arbustos tienen múltiples tallos leñosos que emergen desde el suelo. Es como que no tiene un fuste muy consolidado, sino que más como ramas desde su base, ¿no? Y las hierbas, tallos no leñosos y suelen ser más flexibles. Entonces, por ejemplo, las gramíneas, como el pasto, por ejemplo. Y por lo otro, en una función doméstica, en el jardín, árboles proporcionan sombra y pueden servir como puntos focales. Entonces, el árbol siempre va a estar relacionado como una vivienda, por sombra, va a ser un embellecimiento paisajístico cerca de las vías. Tiene un contexto los árboles en puntos focales, ¿sí? Los arbustos son ideales para setos, borduras, como linderos, como este tipo de cercas vivas y como elemento de relleno también a nivel ornamental, doméstico, social, socioambiental. Y hierbas usadas para cubrir el suelo y la jardinería ornamental, que la hierba es un componente muy fuerte relacionado, por ejemplo, con cerca de las viviendas o lo que conocemos como silvicultura urbana. Dentro de las ciudades, las zonas verdes, las paisajísticas, dentro de un área de viviendas como un complejo, un conjunto cerrado de apartamentos o viviendas en un condominio, esas zonas verdes son cubiertas en gran mayoría por esa función de jardín de las hierbas. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que es una ciencia, la hidrología, de la botánica sistemática. Pero a diferencia de esta, se ocupa de la taxonomía de dos categorías, que las plantas se clasifican de dos formas, las criptógamas y las fanerógamas. Entonces, la palabra ya la vamos a contextualizar en un mayor desarrollo, pero dendrología se ocupa del estudio taxonómico de los árboles y palmas, las palmeras, como su importancia ecológica. Entonces, por ejemplo, en áreas aledañas a la costa pacífica, al Chocó biogeográfico en Colombia, por ejemplo, en Buenaventura, muchas especies de palma son supremamente importantes para la socioeconomía de esas localidades, al igual como son los jarrón de Huérregue, por ejemplo. Son obras de arte artesanales, nativas, únicas, que se hacen en el Pacífico, las cuales son a base de hojas de palmas, al igual como los canastos que son típicos en el altiplano cundiboyacense, sobre todo en el departamento de Boyacá, el cual juega un papel supremamente importante en la forma como las personas tejen los canastos para ir a mercar. Entonces es una forma sostenible que tiene una fuerte corriente en el altiplano cundiboyacense. Su importancia económica y por lo tanto se podría también denominar taxonomía forestal. O sea, dendrología también se conoce en la literatura científica como taxonomía forestal. Así que dendrón en su palabra en latín habla de árbol y logos tratado, tratado del árbol. Entonces uno estudia todo el árbol en su conjunto y por eso es que en la tutoría número 1 ustedes realizan una descripción de un árbol en gran detalle. Así que entrando a esa clasificación, podemos identificar que las plantas sin flores se llaman criptógamas, no tienen flores, pero las plantas con flores se conocen como fanerógamas. Las plantas fanerógamas son las encargadas
como de nuestro gran área de estudio. En las criptógamas no tienen flores, estarían los helechos y los musgos principalmente. Por otro lado, dentro de las fanerógamas están las especies como las gimnospermas y las angiospermas, gran tema de estudio de parte de nosotros. Entonces acá estarían dentro de las gimnospermas, como las conocemos nosotros, como coníferas, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver flores sencillas, pero no tienen frutos, como los pinos, los cipreses o los abetos. Este tipo de vegetación es típica de otras latitudes más al norte, otras latitudes más al sur del planeta Tierra. Y acá, como podemos identificar, que son las más que nos gustan a nosotros interactuar, que son las angiospermas. Tienen flores muy bonitas para los colibrí, para las abejas, para los polinizadores. Y también están con frutos muy complejos. Entonces, a nivel de naturaleza es algo muy particular. Ahí están las peras, por ejemplo, los cactus y los duraznos. Entonces, ya esas frutas carnosas, de grandes sabores que consumimos, la uchúa, la guayaba, este tipo de fanerógamas, angiospermas son las que tenemos con estos frutos carnosos. Entonces acá podemos ver criptógamas sin flores, no desarrollan frutos y semillas y se reproducen por esporas. Su reproducción es por espora. Claro, al tener estructuras florales significa que su reproducción es propiamente de fanerógamas, las cuales tienen flores, desarrollan frutos y semillas para su reproducción. Entonces ya sabemos que son las angiospermas, que son como conos, piñas o como un tipo de fruto no carnoso, y las angiospermas que sí tienen como un fruto más complejo, carnoso y que de pronto está más inmerso dentro de nuestro estilo de vida. Así que con esto quiero dejar en evidencia de que nuestro curso va más enfocado a las plantas fanerógamas. Vamos a estudiar las gimnospermas porque hacen parte de la producción forestal a nivel de silvicultura de plantaciones, y las angiospermas están más definidas con un valor de importancia, por ejemplo, para los bosques naturales. Ese sería un tema supremamente importante por abordar. Entonces, quiero compartirles un concepto importante, es que las plantas son muy inteligentes. Cuando la planta va a morir, ella dice, tengo que dejar mi especie, porque es la teoría de la evolución la que nos sostiene de que si la especie no se adapta, no perdura en el tiempo, desaparece. Entonces, cuando vemos un árbol con muy buenos frutos, pero una mala estructura, poca vigorosidad, enfermo el árbol, es decir, voy a morir y necesito dejar mi semilla. Por eso es que produce esos frutos en gran proporción. Es decir, una pequeña planta muy débil, pero genera unos frutos muy significativos. Es decir, él está dejando su especie para que siga evolucionando y estando en la humanidad, en este caso, que podamos gozar de esa especie como flora disponible para todas las formas de relación que nosotros tenemos con las plantas, ¿sí? Y por otro lado, en el caso óptimo, cuando un árbol tiene una buena vigorosidad, está en un buen lugar, las condiciones ambientales no son adversas, entonces el árbol se puede desarrollar de forma muy buena y genera unos frutos ideales. Esto sucede en plantaciones agrícolas, por ejemplo. Entonces, domesticar árboles de aguacate para que produzcan excelentes aguacate tipo exportación, hablándole un caso práctico. Así que con estas condiciones, las plantas tienen unas características significativas. Por favor, deben de estudiarlas uno a uno para que el árbol y el taller de la tutoría número 1, del taller 1, puedan desarrollar una descripción de esa planta. Entonces, que ustedes conozcan y recuerden de su curso de botánica las características morfológicas útiles para un reconocimiento de un árbol. De lo primero que tenemos que identificar es las raíces, si tiene raíces superficiales o no, las características del fuste, el follaje, cómo es las hojas, los frutos, cómo se encuentra su follaje a nivel estructural. Por otro lado, las ramas juegan un papel supremamente importante en su forma, en su ángulo, todo tiene que ver su relación
esa copa, qué características y particularidades tiene, y la base del tronco, bueno, qué otros aspectos nos da relacionado con en la ciencia forestal se estudia esa base de los troncos, es un buen indicador. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Su definición de árbol, arbolito, arbusto, cada uno tiene una condición, partes del árbol, porte, fuste, copa, dimensiones del árbol, acá podemos identificar y sistema de ramificación, monopódico, simpódico, son palabras supremamente importantes para nuestro glosario de dendrología. Tipo de porte, si es natural, si es forestal, es decir, de dónde crece. Tipo de hoja, si es una hoja simple, si es una hoja compuesta. Podemos buscar en la literatura o como referente en el piso del árbol. Podemos ver si las hojas tienen un tipo de follaje perenne o persistente o caducifolio o caduco, el cual se cae las hojas. Eso suele pasar en algunas especies exóticas o que han sido introducidas a nuestros territorios. Por otro lado está el tipo de copa. Entonces vemos en una fotografía que podemos tomar del árbol, ver si la copa es esférica, si es ovaloide, si es elíptica, columnar, como, bueno, diferentes especies, o si es extendida, ¿listo? Es más como una sombrilla, ¿no? Como es fuertemente horizontal. Y por otro lado, acá vemos unos conceptos muy importantes en las plantas, que es la dirección de crecimiento de las árboles. Si es epitona, anfitona, hipotonia o fastigiada. Entonces depende como el ángulo en el que crecen o el que se distribuyen las ramas de los árboles. Por otro lado, la posición de las ramas en el eje madre, acrótona, mesótona o basítona. Todos son particularidades de las ramas con respecto al eje o el fuste principal del árbol. Y por supuesto la corteza es un fuerte indicador si es lisa, si están placas o si está fisurada. Todos son indicadores. Por ejemplo, cuando yo tomo una foto del árbol, tomo las características, voy a un herbario digital, por ejemplo los disponibles en JSTOR o la información que hay de World Flora Online, ustedes pueden corroborar, uy, hay una particularidad, ese árbol tiene un fuste de esta forma. Entonces, estas son las principales características. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, en la actualidad las reglas de nomenclatura están basadas en la regla binomial de Linneo. Linneo fue el que dio la línea base para desarrollar la dendrología. Esta nomenclatura comienza a partir del siglo XVIII y es un sistema binario. Entonces existen unas particularidades, la regla binomial se denomina nomenclatura y se basa en lo siguiente. Los nombres científicos de las especies están representados en dos palabras. Siempre va primero el género, luego va la especie de seguido. ¿Listo? Entonces, género y especie. Por ejemplo, el género se escribe adelante, es primero, y la primera letra con mayúscula, seguido del epíteto específico. Toda con minúscula y ambas palabras van subrayadas separadamente o en letra cursiva. Por lo general siempre se usa en letra cursiva. Género y especie en cursiva. La primera letra del género va en mayúscula, lo demás en minúscula. Por otro lado, al final del nombre científico va el nombre del autor que descubrió la especie, empezando por la primera letra del nombre y el apellido con mayúscula. Eso es supremamente importante para que lo puedan identificar. El autor no va en negrita, no va en cursiva. Simplemente la primera letra del apellido, nombre, se le deja en mayúscula. Como lo podemos ver en el ejemplo de Esguitenia macrophylla King, que es el caoba, una planta, árbol forestal importante. Como podemos ver, acá está su género, especie. Género Esguitenia, especie macrophylla y autor King. Y acá podemos ver el nombre común, ¿correcto? Por otro lado, esta referencia, este nombre científico está muy bien dada. Por otro lado, el Pinus radiata, Pinus, género, especie radiata, que tiene los radios apuntando hacia arriba en la planta, en el dosel, es un pino, pero miren que no aparece el autor. Entonces, Didon es el nombre científico.
Entonces, por eso digo que esta nomenclatura no está bien dada. Hagamos un ejercicio. Vamos a buscar en el sitio web WordFlora Online, desarrollar algún tipo de, por ejemplo, ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a cargar la página. Es muy sencilla, tenemos una información y el cual podemos identificar que acá está, por ejemplo, WordFlora Online, es el nombre del sitio web, y ponemos el nombre científico de Pinus Radio, ahí nos va dando como asistido la búsqueda, ¿ok? Y acá podemos identificar que Pinus radiata Diton, entonces esto sería el autor, es un nombre aceptado, es de la familia Pinaceae y el orden de las pinales. Entonces podemos identificar, entrar, es un nombre reportado a la familia Pinaceae y es un nombre aceptado. Esta parte es supremamente importante porque puede ser un sinónimo. Otro científico en otro país le puso un nombre a la misma especie, por ejemplo. Entonces ya se hacen como cruces, quién fue el primero que lo reportó y de esa forma se define el nombre. ¿Es aceptado o un sinónimo? Que es otra cuestión. Por ejemplo, revisemos un sinónimo. Una variedad puede ser clasificado, una subespecies, no clasificado, no verificado, o este sería un caso. Pinus radiata subs insignis Schwiger sería el nombre, algo como alemán, ¿no? Entonces es un sinónimo de Pinus de variedad radiata. Entonces es sinónimo de Pinus radiata en estas variedades. Entonces siempre hemos de basarnos en el nombre aceptado. Entonces el nombre científico sería Pinus radiata Didon, el nombre científico. Acá podemos encontrar descripciones, análisis y quiero introducirlos en este tema que es supremamente que investiguen sobre el estado de la lista roja, ese estado que es decir, es colaborativo, el cual dice que hay una preocupación, ¿sí? Entonces, para que ustedes hagan búsqueda de especies y miren que hay algunas que tienen alarmas a nivel internacional, vedas o algún tipo de cuestiones críticas o bajo nivel de preocupación, para que ustedes vayan investigando al respecto. Aquí podemos ver distribuciones, información que hay al respecto para que ustedes lo puedan revisar y pueden entrar a links externos para que puedan buscar más información como la planta. Vamos a entrar a este link para realizar este análisis. Y es decir, el Real Jardín Botánico de Edimburgo participa en esta definición taxonómica. Entonces, para que ustedes vayan buscando, identificando, empapándose de cómo buscar y cómo corroborar ese tipo de información. El Pinus radiata, ¿sí? Acá podemos buscar información. Así que aquí les dejo esta pequeña guía para que ustedes la puedan abordar. Y por supuesto, no lo vayan a olvidar que los nombres científicos siempre van escritos en latín, son uniformes aquí en cualquier parte del mundo y su principal forma de aceptación en todo el mundo se basan en los congresos internacionales, cuando los científicos llevan y exponen qué especie nueva reportan para la ciencia. No es como descubrir una especie, sino describirla por primera vez. Sería más adecuado analizarlo desde el punto de vista de nuestra profesión. Así que deben de hacer este taller de dendrología aplicada. Es una rama de la botánica y la silvicultura que se dedica al estudio de los árboles y otras plantas leñosas. Quiero que ustedes hagan dentro de este taller una identificación preliminar de su nombre científico y común. Clasifiquen en árbol si es un angiosperma, un gimnosperma, un arbusto, una liana, una herbácea. Identifiquen su morfología basados en la guía que analizamos, estructura del tallo, de las hojas, la flor y los frutos, que van a ser temas que van a ser idos desarrollando dentro del semestre. Su ecología funcional, ambiental, estructura funcional y de los bosques, ya es un tema netamente de la ecología y poco a poco ustedes pueden ir analizando más de ello. Y por otro lado, esos usos que se le da socialmente, ¿no? Ya sea natural, domésticos
o industriales de reforestación o conservación. Por ejemplo, para reforestar una planta de muy buenas características, como lo hace empresas reforestadoras en Colombia. O de conservación sería un banco de germoplasma, es decir, necesitamos guardar semillas, todo ese árbol, pero sobre todo sus semillas, sus estructuras florales, sus estructuras reproductivas, conocerlas muy bien para reproducir el laboratorio, guardar ese ADN encriptado ahí en esas semillas y por supuesto germinarlas en laboratorio y hacer este tipo de restauraciones, todo con el fin de conservar la especie a través del tiempo. Esta disciplina es fundamental para el manejo sostenible de los bosques y para la ingeniería forestal, todo lo que va relacionado a la ciencia forestal. Aquí les dejo un pequeño videoclip para que lo puedan revisar, por favor, y de esa forma vamos complementando el taller número 1. Para este taller deben de hacer una descripción dendrológica, vayan individualmente a lo que les asigne el profesor, analizan los tipos de hoja, la filotaxis, que es la disposición de las mismas a lo largo de la rama, tipos de estípulas, exudados, olores, tanto de las hojas, la rama, la corteza, y el objetivo es que ustedes analicen y consoliden todos sus conceptos previos en botánica para ser aplicados a la dendrología aplicada y práctica. Es decir, muchas veces ustedes no saben el nombre científico de la planta, pero que ustedes tengan todos los conceptos para que puedan ir a buscar. Eso sería supremamente importante. Entonces, por favor, estas preguntas generadoras quedan para desarrollar de la tutoría 1, para ser socializadas en la tutoría número 2, un documental, Guardianes del Clima, Árboles Gigantes, unas preguntas relacionadas con el componente morfológico, la importancia de la dendrología, tipos de flores y qué frutos sobresalen. Entonces esas son preguntas generadoras para abordar en la tutoría de la 1 a la 2. Así que como recomendación necesitamos ir desde ya desde la tutoría 1 pensando en la bata de laboratorio, el trimmer forestal por cipas, un machete que es importante llevarlo a campo para tomar datos y hacer una pequeña inversión de unos binoculares en cipas. De pronto cuando finalice el semestre ustedes lo pueden rifar o el que lo haya comprado y lo pueda prestar, por supuesto lo podamos traer en la próxima tutoría. Por favor, que quiero que sea netamente práctica. Eso es todo. Gracias. Las preguntas, los comentarios los podemos socializar dentro de la tutoría. Les habla el profesor Andrés Cruz. Muchas gracias.